Buenas noches y bendiciones. Esto es Café con Cristo, un ombligo de semana más que si podemos reunirnos. Me disculpo por las otras ocasiones que no pudimos. Estamos en otro miércoles más, gracias a Dios. Está haciendo frío, pero aquí seguimos todos gracias a la bondad de nuestro Dios. En el último Café con Cristo que pudimos tener, estuvimos hablando vamos a conectar lo que estuvimos diciendo con lo que vamos a estar diciendo hoy. Hablamos sobre el libro del Génesis y queremos estar hablando sobre los libros de la Biblia, para conocer lo que hay en las Escrituras. Y en el capítulo que pudimos hacer último de Café con Cristo, hablamos sobre que la palabra de Dios es viva y eficaz. Vamos a seguir dando secuencia a la lectura de la palabra. Queremos tratar de que conozcamos la Biblia juntos. Así que el tema del día de hoy se llama Conociendo la palabra de Dios o Conociendo la Biblia. Y voy a tratar de resumirte los siguientes 4 libros que se encuentran después del libro de Génesis. Hablamos de los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco. Así que vamos a hablar ahora sobre Levítico, Números, Deuteronomio. Es Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio que vamos a hablar. Vamos a tratar de resumir esos 4 libros en este episodio de Café con Cristo. Pero para comenzar, vamos a leer un versículo de la palabra para seguir hablando sobre el conocer la palabra de Dios y por qué es tan importante. Como hablábamos antes, la palabra de Dios es viva y eficaz, y el versículo para el día de hoy, perdón, mi lengua se me traba, es en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, y quiero que me acompañes a leer. Bendiciones, mi pastora, qué gusto verla. Y dice así, 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y equipado para toda buena obra. Así que ya sabemos que la palabra de Dios es viva y eficaz, y hoy hablamos sobre la palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Así que hablando de los siguientes 4 libros de la Biblia, dice esto: la palabra de Dios es aquella que nos da vida. ¿Sabías tú qué se encuentra o qué historias hay en el libro de Éxodo, en el libro de Levítico, en el libro de Deuteronomio, en el libro de Números? ¿Te suena, por ejemplo, a ti has escuchado el nombre de Moisés? ¿Has escuchado sobre las plagas que hubo en Egipto? Vamos al libro de Éxodo. El libro de Éxodo nos habla sobre la opresión que vivía el pueblo de Israel. Nos habla sobre el nacimiento de Moisés y la vida de él. Nos habla sobre las 10 plagas que sucedieron en Egipto porque Faraón endureció su corazón y no dejaba salir al pueblo de Dios. Nos habla cuando el pueblo de Dios tuvo la salida de Egipto. Nos habla cuando Dios los alimentó en el desierto proviéndoles maná. Nos habla sobre los mandamientos que Dios comenzó a querer que el pueblo tuviera. Nos habla sobre las leyes diversas que Dios le daba a Moisés para que se las diera al pueblo, y nos habla sobre la construcción del tabernáculo, por mencionar alguna de las cosas, resumiendo el libro de Éxodos. Podemos ahí resaltar bastante toda la historia de Moisés, desde su nacimiento, desde su llamamiento, hasta cómo él logró poder sacar, gracias a las señales portentosas que Dios hizo, poder sacar al pueblo de Israel de cautividad en Egipto. Vamos a hablar sobre Levítico. El libro de Levítico nos habla sobre las leyes de las ofrendas para Dios, las ofrendas que se hacían por paz, las ofrendas que se daban por pecados, por la culpa de la gente. Nos habla cuando Aarón, el hermano de Moisés, fue consagrado como sacerdote para Dios junto con sus hijos. Nos habla sobre las leyes que habrían de la lepra y cuando una casa era contaminada. Nos habla ahí sobre las leyes que Dios impuso sobre el incesto, sobre la inmoralidad que existía en la gente y cómo Dios comenzó a hablar y dar sus leyes y su palabra para que esto fuera removido del pueblo. Bendiciones, hermana. Nos habla sobre las leyes que Él dio para los sacerdotes. Nos habla sobre las leyes que el Señor impuso para las fiestas que se tenían que celebrar. Nos habla sobre las bendiciones de la obediencia y los resultados por desobedecer. Nos habla
de estas cosas como un pequeño resumen, pero hay mucho más también en el libro de Éxodo. De Levíticos, estamos en Levíticos. Así que nuestro Dios es un Dios de orden y Él en su santa palabra nos dejó cómo quería que viviéramos bajo su ley. Es por eso tan importante que conozcamos la palabra de Dios, porque desde la antigüedad, desde el primer libro de Génesis hasta el Apocalipsis, el Señor nos está dando sus ordenanzas, sus ejemplos, nos está dando sus estatutos, nos está dando la vida que necesitamos. Y si no conocemos su palabra, no podemos saber qué es lo que Dios realmente quiere para con nosotros. Por eso es tan importante que comencemos a escudriñar las Escrituras. Las Escrituras son para todos nosotros. La palabra de Dios es la carta más grande que Él dejó para nosotros, y no solamente es para las personas que son religiosas, o para los líderes, o para los sacerdotes, o para los pastores, o solamente para que te la lean un domingo cuando te reúnes en la iglesia con las personas. La palabra de Dios es para ti. Él no la dejó para todos gratis. Ahí está la salvación, ahí está la vida. Toda palabra es inspirada por Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz, y es lo que nos trae vida. Si nosotros la leemos, si nosotros la conocemos, comenzamos a conocer a profundidad lo que nuestro Dios quiere y el tipo de relación que Él anhela y desea que nosotros tengamos con Él. Así que ahora vamos a hablar un poquitito sobre el libro de Números. Ya hablamos sobre Génesis, sobre Éxodo, sobre Levítico, ahora sobre Números. En el libro de Números, para resumir, se nos habla sobre el censo que hubo de los guerreros de Israel. Se nos habla de los campamentos que había, quiénes eran los jefes de las tribus de Israel. Nos habla cuando separaron a los levitas, que eran los sacerdotes. Nos habla ahí de los deberes y otras leyes que el Señor impuso, como la ley sobre la restitución, como la ley de los celos, cuando algún esposo estaba celoso. Todo esto el Señor lo conocía y nos los dejó como leyes para que nosotros pudiéramos vivir bajo ellas. En ese libro, el número 6, se encuentra la bendición sacerdotal, que dice que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor hace su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová hace su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Así pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Esa es la bendición sacerdotal, se encuentra en el libro de Números. Cuando el pueblo, encontramos en el libro también cuando el pueblo se quejó contra el Señor y murmuró contra Moisés. Encontramos cuando el pueblo se rebeló, entre otras muchas cosas que sucedieron y que en el libro de Números está contado. Ahí también nos habla sobre las 12 tribus. En Deuteronomio, que es el último libro del que vamos a hablar hoy hablamos sobre 4 libros. En Deuteronomio se encuentra cuando el Señor habló con el pueblo sobre la tierra prometida que Él le iba a dar, cuando se nombró a los ayudantes de Moisés, es decir, quienes iban a ayudar. Se habla también cuando se envió a los 12 espías y la misión que ellos tenían hacia la tierra prometida. Habla sobre la obediencia contra la idolatría. Habla sobre la ley de los 10 mandamientos. Habla sobre las bendiciones de la obediencia y habla sobre el peligro de olvidar a Dios. La palabra ahí también nos dice que se habla en Deuteronomio cuando Dios renueva el pacto con su pueblo. Él dejó de nuevo leyes sobre las fiestas. Él dejó también en este libro más consecuencias por la desobediencia. Habla sobre cuando Moisés bendijo a las 12 tribus de Israel. Y en este libro encuentras casi al final la muerte de Moisés y quién iba a sucederlo como líder del pueblo de Israel. ¡Wow! En muy poco tiempo te acabo de resumir un poco de la riqueza que hay en estos 4 libros de la Biblia después de Génesis, hablando sobre la creación y todo lo que hizo el Señor ahí. Ahora hablamos de estos 4 libros que le siguen, llevando toda la historia que el Señor quería que tú y yo conociéramos a este día. Por eso fue inspirada la palabra por Él, la puso en hombres para que la fueran escribiendo, y nosotros en estos momentos, en estos tiempos, podamos tener la bendición de tener las enseñanzas del Señor y la palabra que es nuestra lámpara. Te acabo de resumir un poco de lo que hay en los 4 libros de la Biblia que hoy analizamos. Así que sabemos, como dice en Timoteo, en 2 de Timoteo, que toda palabra es inspirada por Dios. La palabra que Él nos dejó es para guiarnos, es para corregirnos, es para instruirnos, es para bendecirnos y es para ayudarnos en todo momento y en toda situación de nuestras vidas. ¿Cuántas veces nosotros como seres humanos vemos en estos tiempos series de televisión completas? ¿Cuántas personas les gusta leer muchísimos libros? ¿Cuántas personas les gusta leer novelas, revistas, ver videos, ver series, como te decía?
Pero la palabra de Dios nos es totalmente ajena, no la conocemos, pensamos que es un libro que solo un sacerdote nos puede interpretar, que solo un pastor, que solo los que oran bastante, que solo los que son religiosos y les encanta estar metidos ahí, son los que conocen o los que deben de conocer eso, y yo me puedo conformar con un poquitito que me dan de vez en cuando y con eso sobrevive mi alma. ¿Cuántas veces hacemos todo lo que te mencioné anteriormente, pero la palabra de Dios no la conocemos, no la abrimos? Tenemos las Biblias empolvadas. Yo hoy te animo a conocer la única palabra viva, la única palabra que te puede conformar, la única palabra que te puede transformar. Conozcamos la palabra de Dios hoy. La palabra de Dios es la carta de amor más grande alguna vez escrita para toda la humanidad. Es viva, es eficaz, no cambia, es constante, tiene poder. La palabra de Dios dice en la Biblia que jamás vuelve vacía, sino que cuando tú das la palabra de Dios, cuando tú hablas la palabra de Dios, ella sale y cumple el propósito por cual ella fue enviada. Es decir, cumple su propósito, no importa lo que tú y yo veamos, la realidad que esté frente a nosotros. Cuando nosotros declaramos la palabra de Dios, cuando nosotros la leemos, cuando nosotros la conocemos, cuando nosotros la atesoramos en nuestro corazón, cuando nosotros la valoramos, esa palabra que es inspirada por Dios y que es apta para redarguir, para instruir, para corregir injusticia, se hace carne en nosotros y se vuelve lo que dicen los salmos, que es lumbrera a nuestros pies, que es lámpara a nuestros pies. Es decir, no vamos a tropezar en la oscuridad de la vida, porque esa palabra es la lámpara que nos va a iluminar el camino, es la que nos va a guiar, es la que nos va a dar una relación más profunda con Dios, es donde lo vamos a conocer. Así que yo quiero seguir con estas series donde estemos hablando sobre los libros de la Biblia y estemos analizando en un corto tiempo algunas de las cosas más importantes sobre los libros, que falta bastante conocer en esos libros, pero yo no sé si tú habías escuchado algo de lo que se te mencionó esta noche, si tú sabías dónde se encontraba la historia de Moisés, si tú sabías dónde estaba lo de la tribu de Israel, si tú sabías lo de los 2 espías cuando entraron que iban a ir a la tierra prometida, si tú sabías dónde estaba escrito sobre Adán y Eva, sobre la creación. Ese es el interés de que empecemos a conocer historias que hemos escuchado muchas veces en la iglesia, que nos dicen cuando nos leen los evangelios o cuando es la Pascua o cuando nos hablan sobre la crucifixión. Esperamos a que solo se nos hable en ese momento y en esas fechas y en esos tiempos solamente lo vivimos o lo sentimos, cuando la palabra de Dios quiere que nosotros estemos viviendo todas esas emociones durante todo el año y estemos conociendo y nos identifiquemos, porque cuando vayamos al cielo nosotros vamos a poder ver a nuestros antiguos, aquellos que Dios inspiró la palabra, la puso en ellos y que ellos la escribieron y que se escribió sobre ellos y que nosotros ahora conocemos y que nosotros ahora nos inspira a seguir adelante, sabiendo que hombres normales como tú y como yo, sabiendo que pecadores como tú y como yo, sabiendo que imperfectos como tú y como yo fueron usados por Dios y que de esa misma manera Dios quiere usarnos a nosotros siendo muy similares y muy humanos como ellos. Así que ese es el propósito. Vamos a seguir tratando de analizar los libros de la Biblia, de resumirlos y de conocer los misterios, las riquezas y las historias que se encuentran escritos en ellos. Así que gracias a Dios hoy pudimos hablar sobre 4 libros y vamos a seguir adelante para seguir hablando sobre la preciosa palabra de Dios y que tú y yo vayamos identificando caritas, nombres, historias y podemos saber dónde se encuentran. Así que si usted llegó tarde, le animo a que se regrese y vea todo el video para que sepa de qué estuvimos hablando hoy y que si papá permite nos volvamos a reunir un miércoles más y sigamos con enseñanzas y sigamos con Café con Cristo. Ya estamos en el mes de febrero, el mes del amor, y nosotros estamos hablando sobre aquel que es el verbo y que es la palabra amor en toda conjugación, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su único hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nuestro Jesús es la palabra amor conjugada. Así que vamos a terminar en oración y espero que me acompañes un miércoles más. Señor, te damos gracias esta noche por los misterios y la riqueza de tu palabra. Gracias por darnos el tiempo, Señor, la salud y la vida para estar reunidos, Señor, en este momento. Gracias por quien escogió, Señor, reunirse, conectarse y escuchar tu palabra, porque sin dudar, Señor, ellos escogieron la mejor parte, que es escuchar sobre ti, que es parar las rutinas de este mundo, que es parar las voces de este mundo y poder escuchar un momento, Señor, la verdadera palabra que instruye, la palabra
palabra que nos puede dar vida, la palabra que nos puede transformar y la palabra que viene a sanarnos, a restaurarnos. Yo te doy gracias, Señor, por permitirnos esta noche estar reunidos. Señor, te pido que tu palabra, que es viva y eficaz, transforme nuestros corazones y penetre como espada de dos filos, Señor, y se haga fuerza en nosotros, se haga carne, Señor, y que, Señor, discierna los pensamientos de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestro espíritu, nos sane, nos restaure, nos limpie y nos cambie. Señor, si esta noche alguien necesita sanidad, te pido que tú seas con ellos. Si alguien necesita provisión, Señor, tú eres el Dios del oro y de la plata, tú eres el dueño del mundo, Señor, tú eres el Dios de nuestra provisión. Si alguien está, Señor, pasando por situaciones emocionales, te pido que tú les des tu paz. Tu palabra dice que tú eres el príncipe de paz. Y si alguien, Señor, no te ha conocido, que este mensaje llegue a ellos, Padre, y que Él pueda escuchar lo que acabamos de mencionar, que es San Juan 3:16, y que, Señor, tú has dado la vida por ellos, que tú les amas, que tú les conoces, y que hay un propósito y un plan para su vida. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, amén. Gracias por haberse conectado. Por favor, regrésate para que escuches sobre todos los libros que hablamos esta noche. Empezamos con estas series de conocer la Biblia, conocer la palabra de Dios, y espero que esto haya sido de bendición para ti. Si crees que va a bendecir a alguien, por favor, compártelo, y que el Señor te bendiga. Descansa en Él. Buenas noches. Si a papá le place y Él permite, un miércoles más volvemos a juntarnos. Bendiciones, mis preciosas, y buenas noches.